Buenas tardes, estamos con Karina Molina. Karina, voy a leer su parte de su currículum, es máster en comunicación política por la Universidad de Princeton y en gestión de la comunicación por la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Barcelona. Está diplomada en comunicación política por la Universidad Austral, acá en Argentina, y es posgrado en psicología, marketing y opinión pública de la Universidad de Buenos Aires. Karina es consultora, integrante de equipos de investigación de campañas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y es asesora en comunicación política en distintos procesos electorales aquí en Argentina a nivel presidencial, municipal y demás. Karina es una súper especialista en las elecciones de Estados Unidos, que es lo que vamos a estar cubriendo para La Derecha Diario en esta campaña que culmina el 3 de noviembre. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Yo sé que me quedé corta con todo tu currículum, pero si no, no terminamos No, nunca. está bien. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es, terminaron las dos convenciones hace poquitos días, una evaluación, ¿cómo los viste? ¿Qué podés decirnos sobre la convención demócrata que eligió como presidente a Joe Biden y a Kamala Harris? Estuvimos aquí con Virginia Taki analizando quién era Kamala, y luego la convención republicana que lleva a la reelección a Trump y a Pence. ¿Cómo viste las dos convenciones? Bueno, a ver, primero, hablando de las dos, la novedad de ser convenciones que pasan por la virtualidad. En el caso de la convención demócrata fue 100% virtual, y en el caso de la republicana no, tuvo un mix de presencialidad y de virtualidad. Así que eso, en principio, lo novedoso, o sea, de rescatar de estas convenciones, lo novedoso de que no, la virtualidad impidió que pudiéramos ver los rituales, los actos, El todo show. lo que significa, claro, todo lo que significa la convención, que desde la década del 90, sobre todo en adelante, la verdad que han sido un espectáculo mundial. Entonces eso, no dejan de ser un espectáculo, pero tienen la particularidad de la virtualidad por la situación de la pandemia. Después, en particular, de las convenciones, a ver, la primera, que cronológicamente se desarrolló, la demócrata, eh, la verdad que fue una convención que, en cuanto a objetivos, a ver, las convenciones tienen como objetivo, o sea, la herramienta convención tiene como objetivo movilizar a la propia tropa. O sea, mantener, o sea, eh, reforzar, persuadir a esos electores que ya están convencidos, y por otro lado, definir la agenda que voy a desarrollar en la campaña. Y entonces, teniendo eso como marco de análisis para entender las convenciones, vamos a la demócrata. O sea, la demócrata buscó, en cuanto a marco, frame, a instalar, y que presuponemos que por eso es y es lo que va a desarrollar en la campaña, a el candidato como el candidato humano, como el hombre que ha tenido sus tragedias personales, pero es una persona honesta, decente, buena, No dejo que de con sus reírme. tragedias, claro, no, pero que con sus tragedias personales ha llegado a este punto. Eh, es entendible que el frame haya sido eso, porque lo que se busca, como te decía, al ser un evento netamente interno, o sea, es la definición del partido de quién los va a representar en la elección general, es lógico porque vos ya tenés que empezar a plantar con qué vas a, o sea, vos tenés que definir tu lado y quién es el que está enfrente. Entonces, la lógica del frame, Biden, el hombre humano, honesto y sensible, ¿contra quién? Contra un Trump que no es honesto, que es lo contrario.
Entonces es lógico que la Convención Demócrata haya buscado instalar esa lógica discursiva. Y eso lo veías en todos los discursos, o sea, excepto, y acá voy a hacer un paréntesis, excepto el discurso o el speech de Sanders, todo el resto fueron discursos que hablaban de, él nos traía café a la mañana cuando iba a tomar el tren, él me abrazaba, es muy cercano, se queda horas hablando con nosotros cuando me lo encontré, o sea, era Biden, ninguno habló de su experiencia como vicepresidente en particular, y eso es lo que llamó la atención en cuanto a lo discursivo de todos los que pasaron en la demócrata, que eh, que ninguno habló de una propuesta, excepto Bernie Sanders, que es lógico que Bernie Sanders haya hablado de propuesta porque de hecho él es el co-responsable de la plataforma demócrata. Entonces sabe mejor que nadie cuáles son los temas de la plataforma, y resaltó lo que a él le interesa. En su discurso resaltó, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, o sea, vamos a trabajar políticas públicas que tienen que ver con el clima, con la energía, con lo que a él realmente le interesa, la agenda de sí, la Bernie. agenda, claro. Pero fue el único discurso que habló de una plataforma. Todo el resto habló de Biden persona, Biden humano, Biden hombre, y hombre sensible y honesto. Así que es lógico que en cuanto a, como te decía, discursivamente lo que trató de instalar es el hombre, no el líder. No el gestor tampoco. Exacto, ni siquiera el gestor. Y eso, lo que llamó la atención es que ni siquiera lo hizo Obama, que Obama podría haber hablado de me acompañó o lideró esta política pública. Ni siquiera Obama lo hizo. Eso llama la atención porque era el más calificado para decir Claro, sí, sí. ese ejecutivo en esta función. Lo malo o sea, eso en cuanto a qué buscó, me pareció el objetivo de la campaña, buscó hablarle a sus electores diciendo de quién es Biden como humano. Lo malo es que primero fue en cuanto a sus expositores y en cuanto a los temas, no fue una convención que le estuviera hablando al votante mediano. A mí eso me sorprendió mucho. Vos veías, las presentadoras eran artistas de Hollywood. Después estaban los representantes de cada estado, los representantes demócratas, los electores de cada estado. Pero excepto la primera noche, hasta inclusive quizás la más diversa, fue la primera noche. Después todo el resto, la verdad que no hubo diversidad, a pesar de ser el partido de la diversidad. No hubo cercanía en cuanto a temas y en cuanto a discursos que tengan que ver con el votante mediano. Vos no veías gente, no veías transportistas, no veías amas de casa. O sea, Sí, no veías no, working class, exacto, debería ser, teóricamente el discurso debería haber ido para ahí. exacto. Y después, por otro lado, también lo malo fue la negatividad. O sea, hicieron mucho hincapié, inclusive en el discurso de Biden, mucho hincapié en lo mal que está el país. Él se planteó como la luz que Estados Unidos necesita. Él va a traer luz en el caso de que, y ahora están en la oscuridad. O sea, luz, oscuridad, eh, fue muy, fue muy evidente. Creo que ayer leía una entrevista que le hicieron a Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Diputados en el periodo de la gestión Clinton, y él decía, Gingrich, de hecho, ¿qué es
¿qué es la negatividad? O sea, la negatividad es que se estén destruyendo ciudades, la negatividad es que la gente no tenga una perspectiva de futuro, o sea, ¿qué me está proponiendo? Eso no es la luz. Entonces, creo que lo malo de la Convención Demócrata fue en lo discursivo, vuelvo otra vez a lo mismo, en lo discursivo fue haberse plantado en lo negativo, en lo mal que está el país, y eso no es algo que le caiga bien al norteamericano. ¿Por qué? Porque el norteamericano es un ciudadano orgulloso del país que tiene, ¿no? Entonces, que le hable que el país está mal, que ellos están mal, y que la esperanza sea que lo voten a él, no es algo que cae bien en el votante americano. Después, por el lado de la republicana, eh, es obvio, el claim que trató de instalar es sobre lo que trabajó el marco fue la historia, nuestras raíces, y obviamente la gestión, cuánto hizo Trump en cuanto a gestión, en todos los rubros. Cubrió todo, o sea, cubrió economía, cubrió salud, cubrió políticas sociales, militares, política exterior, eh, y sobre todo, a ver, lo que planteó fue en contraposición. La demócrata propuso un hombre, ustedes van a votar a un hombre sensible y honesto, y la republicana lo que propuso es, ustedes pueden votar, acá tienen eh, un líder con capacidad de autoridad, de orden, eh, de, eh, a ver, de poder transformar a Estados Unidos en lo que realmente Estados Unidos es. O sea, trabajó la lógica de los 4 días, fue trabajar desde el orgullo de ser norteamericano por tu historia. Yo te hablo a vos, el working class, yo te hablo a vos, te entiendo, sé lo que estás pasando, ya lo hice y ahora yo te propongo hacer más para para que vos seas mucho más de lo que el sujeto ya sabe que es. O sea, el norteamericano promedio está orgulloso de ser norteamericano, no quiere ser otra cosa que no sea norteamericano. Lo que le está diciendo, lo que le dijo el discurso de la convención republicana es: nosotros estamos orgullosos de ser norteamericanos y vamos a ser más norteamericanos. Y yo te propongo más país, más primer país, más país líder. Y este es el líder, Trump. Eh, Quizás lo malo de la convención republicana fue que hubo ciertas cuestiones que dejó para la crítica. Como por ejemplo centrarlo tanto en la personalidad de Trump. Claro. Que el partido, que la convención girara en torno a Trump, Trump como Trump y no Trump el candidato. Cosa que eso en Estados Unidos es una tradición, en el sentido de que, a ver, desde los padres fundadores está el hecho de que tienen pavor a la concentración del poder. Sí, al personalismo también. Exacto. De hecho, los padres fundadores, cuando pensaron en la organización para ese país, la fragmentaron de manera vertical y de manera horizontal. Por eso, la lógica es: nadie debería tener más poder, o nadie debería concentrar el poder. Ni el presidente, ni los estados, ni el Congreso, nadie. Eh, entonces, un presidente que hace que, que hace una convención que en realidad es el presidente que hace la convención nombrándose a él,
candidato para la presidencia, él el candidato a la presidencia. Que dentro de la convención, que en el transcurso de la convención, y dentro de la Casa Blanca, que es la casa del pueblo, se hagan dos actos institucionales, como fue la entrega, o sea, el perdón a un... el perdón presidencial y después el tema de darle la ciudadanía a cinco extranjeros, y después el cierre con el marco espectacular de la Casa Blanca. La verdad que es darle la posibilidad a los comentarios, que fue lo que pasó, darle la Claro. posibilidad a los comentarios de que, primero que estás violando la ley, porque muchos plantearon esto, ellos tienen la ley Hodge, que lo que establece precisamente es esto, que no se va a usar, sobre todo la Casa Blanca, como marco. Sí, como marco de una campaña personal. Claro. Claro, exacto, como marco para uno de los partidos, para la campaña para uno de los partidos. Eh, y entonces da la posibilidad a los comentarios, ¿qué fue lo que terminó pasando? Y después también, que es algo previsible, el desafiar las reglas, como es esperable de Trump, pero el desafiar las reglas con respecto a las normas de distanciamiento social, el uso de mascarillas. De hecho, en lo formal existía, cuando los invitados que estuvieron, esos 1.500 invitados privilegiados que estuvieron en el jardín de la Casa Blanca el día de cierre, el día del acto, del discurso de cierre de Trump, cuando ingresaban tenían la posibilidad, se les entregaba una mascarilla roja con el nombre de Trump grabado. No, Pero vos veías y nadie usaba, ¿entendés? Entonces eso también fue no motivo para sabía la... lo de las mascarillas, claro, obvio. Entonces, a ver, resumiendo, creo que las dos convenciones en particular tienen la novedad de la virtualidad, que se vieron afectadas, obviamente. Me pareció que la más afectada fue precisamente la convención demócrata, se vio distante, se vio lejana, se vio fría. Eh, los candidatos al final, saludando las pantallas, era hasta ridícula la escena, o sea, no tenía parámetros, o sea, no transmitía nada. Eh, y, y después, por otro lado, la búsqueda de instalar una agenda de no temas, de no propuestas, Claro. simplemente instalar una persona. Y por otro lado, la convención republicana me parece que estuvo más acertado, y de hecho esos son lo que podemos ver hoy en día. Eso te iba a Eh, consultar, ¿cómo te parece que quedaron? Porque las encuestas, viste que venían, es cierto que en la campaña Clinton-Trump, digamos, nadie estaba previendo en los medios y bueno, y en las encuestadoras, daban siempre a Trump abajo y fue la sorpresa. Pero no lo daban tan abajo, daban tipo 4 o 5 puntos. Acá veníamos como 10 puntos abajo. ¿Cómo te parece que quedaron? Más allá de que les creamos o no, pero es un parámetro. no, a ver, hay un tema con las encuestas y que vale la pena aclarar. De ahora en adelante, o sea, ahora ya estamos en periodo de campaña real. Entonces, de ahora sí tenemos que empezar a tomar en cuenta las encuestas. Obviamente mirando cuáles son. Vas a creer menos a las encuestas de los medios que las encuestas realmente De de consultores, sí, empresas claro. encuestadoras, exacto. Pero ahora sí las encuestas son más reales. No digo de que sean, de que no sigan siendo tendenciosas, pero sí son más reales. ¿Por qué? Porque ya están trabajando y estudiando sobre votantes inscriptos. Porque la gente estamos hoy exactamente, faltan 60 días para la elección. O sea, ya la gente realmente empieza a inscribirse, por lo tanto, esa encuesta es realmente sobre lo que debería ser, que es el que realmente va a votar, el votante, el likely vote, bueno, el que va, el que se inscribe y que va a votar. Eh,
Por eso es que ahora vas a empezar a ver que todas las encuestas dicen que con intención, o sea, la intención de voto e inscripción, votantes inscriptos a votar. Claro. Entonces, estas encuestas sí tenemos que empezar a prestar atención. En cuanto a los números que vi de las convenciones, es cierto, o sea, es cierto lo que vos decís, hay una, no sé, hasta el día de hoy, o sea, desde que empezó el proceso hasta ahora, podríamos hablar de 3 grandes etapas. De febrero a abril, marzo, en realidad hasta marzo, eh, la etapa era Trump reelige sin ningún problema y el tema era la economía. La economía barra trabajo, barra desarrollo. Eh, Desde abril a agosto, a la convención, el tema fue Trump está en problemas por una mala gestión del coronavirus, de la pandemia. Eso fue una gran caída, por otra parte. Exacto. Y desde agosto, desde la semana pasada que terminó la convención republicana, ahora vos mirás hoy de qué hablan todos, eh, y hablan de la, del orden, ley y orden. O Bueno, sea, claro, justamente te iba a convención, preguntar eso, no quiero adelantarme porque quiero hablar de las encuestas, ¿no? por Pero otro lado, ¿no? Ya, por otro lado, perdón, o sea, hay una primera etapa, Trump reelige sin problemas, que tema era economía. basándose, Hay digamos, una en el segunda éxito de etapa, la economía antes exacto, de la irrupción de la gestión del COVID en los distintos países. exacto. Después tenés la etapa del COVID, en donde Trump está en problemas, no reelige por una mala gestión de la pandemia. Y a partir de la semana pasada, que terminó la convención republicana, que encima se desarrolla al mismo tiempo que los disturbios en Kenosha, Claro. eh, y más los 90 días que venía Portland con lo de Floyd, tenés la situación de eh, Trump se iguala. O sea, Trump es competitivo, Trump vuelve a ser competitivo, y el tema es la ley y el orden. O sea, tenés como economía, coronavirus, ley y orden. Hoy el tema es ley y orden. Y la convención republicana lo que ha conseguido es que instalar el tema, o Trump ha conseguido instalar el tema de la ley y el orden, la necesidad de que el país no derive en el caos, en los disturbios que están viviendo, y todos en campañas políticas, en comunicación política, sabemos que, o hay una máxima en comunicación política que lo que dice es que en una campaña, cuando alguien logra instalar el tema, cuando el candidato logra instalar un tema, es el candidato que termina ganando. Entonces, hoy, si hay un logro que ha tenido la convención republicana, es instalar el tema de ley y orden. Eh, y eso se vio en los números. O sea, los primeros números de la semana pasada, del fin de la semana pasada, ni bien terminó la convención republicana, fueron un aumento, unos 4 puntos de diferencia a favor de Trump. Cosa que eso es llamativo porque Biden, post convención, solo subió 1 punto. Nada. Trump subió 4 puntos en las encuestas más serias. Eh, si bien esas primeras encuestas son encuestas que no podemos diferenciar entre rebote y verdadero número positivo. Ahí Pero tenés un repunte también de la economía, eh, y algo que yo no llego a entender, por qué no los demócratas, al ver que no están repuntando, digamos, porque llevan ya muchos días con lo de Portland, que dándose cuenta, digamos, que sinceramente no les está rindiendo lo que ellos pensaban que les iba a rendir, ¿por qué no logran desprenderse todavía de los disturbios y de los movimientos antifas, Black Lives? O sea, ¿por qué vos pensás que incluso viendo que no les está rindiendo lo que ellos calculaban que les iba a rendir, no empiezan a desprenderse?
Porque ahí tenés un tema interno del partido, ahí tenés los grandes, los problemas o sea, las internas dentro del partido. Para que vos te des una idea, mira, post convención, los demócratas votaron, los delegados votaron la plataforma. Para que te des una idea del conflicto interno que tienen, de los delegados, que son más o menos 4.000 y pico, 3.562 votaron para aprobarle esta plataforma que la escribieron en conjunto los equipos de Biden con los equipos de de Bernie Sanders. Sanders. O sea, 3.562 votaron para aprobarla. Sin embargo, 1.069 votaron en contra y 87 se abstuvieron. O sea, vos tenés de 4.000 y pico, casi 5.000, ponele, 1.000 o 1.100 que dijeron, yo no te voto, a pesar de ser una plataforma Consenso, redactada, claro. claro, redactada originalmente consensuada, supuestamente. Y hay otro punto. Dentro de eso, o sea, tenés 1.069 ultra radicalizados, dentro de todos los delegados. En esos delegados, si bien obviamente Biden, Biden no estuvo, Biden votó a favor y no es que pidió que se vote en contra, no, en esos 1.069 no es que Biden fue, perdón, Sanders pidió Sanders. que voten en contra. eh, Están los ultra radicalizados, ahí tenés una Ocasio-Cortez, Ocasio, claro. tenés la otra, ¿cómo no? Se llama? Eh, Rashida Tlaib, bueno, que de hecho tenés esos casos que públicamente dicen. En una entrevista que hizo Ocasio Cortés dijo, textual, la voy a ver, dijo, estoy profundamente emocionada, la gente está descubriendo su propio poder con respecto a lo que está pasando en las calles. Claro. Y por otro lado, también está el caso de una entrevista que le hicieron casi al mismo tiempo a Rashida Tlaib, y eh, dijo que el momento actual eh, es lo más creíble de por qué me postulé. O sea, vos tenés un segmento tan radicalizado, hoy en día tan radicalizado, que, que le genera un conflicto para poder salir de ese marque en que le puso la convención republicana y que le puso el partido republicano, que le puso Trump, con que ellos están empujando, o sea, ellos están radicalizados, ellos Ellos son están del financiando los movimientos, están ellos son los financiando instigadores. Antifa y nos Exacto. van a llevar al desorden y están sufriendo por eso. Por eso te digo, la convención ha conseguido que ese discurso termine eh, pregnando en el votante, y la verdad que, que, que termina favoreciendo por lo menos en esta primera instancia, también a una semana, terminó favoreciendo a Claro. Trump. Aclaremos que lo que puede llegar a lograr es que haya mucha gente que no se vaya a decidir, a decantar por Trump, pero el gran riesgo que tienen siempre las elecciones en Estados Unidos es que la gente se quede en la casa. Conclusión, que esa es la gravedad de lo que puede pasar con todo este despiole en las calles, ya estamos en casos de asesinatos, de torturas, de incendios de casas, o sea, eso es una barbaridad, muchas pérdidas comerciales, muchas pérdidas de vidas, muchas pérdidas de seguridad. El tema de las fuerzas de seguridad, que también están tallando de ahí de alguna manera. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Qué posibilidad ves de que esto haga que mucha gente que podría votar a los demócratas directamente no se levante de la cama? Bueno, eso es evidente y eso se vio en la convención. Vos veías cada discurso de todos los que intervinieron terminaban diciendo, acá está el número para que se vayan a escribir. De hecho,
si vos la viste a Michelle Obama, tenía el collarcito de Vote, o sea, estamos desesperados, váyanse a inscribir. ¿Por qué? Porque el votante republicano y el votante de Trump están súper motivados, tienen mucho más entusiasmo que el votante demócrata en líneas generales. Entonces, los demócratas en cuanto a participación electoral luchan con un enemigo importante que ellos saben, por eso lo están combatiendo, que es el tema de la apatía electoral, de la falta de participación al momento de votar, cosa que eso los republicanos tienen muy claro, sobre todo, no sé si tanto los republicanos como el votante de Trump. El votante de Trump está muy convencido y ya está esperando, quiere que sea 3 de noviembre. Está con la boleta en la boca, saliendo para correr a votar. Yo creo que sí, que puede pasar, ellos lo saben, y por eso es lo que se está viendo, lo que se vio reiteradamente en la convención, la invocación, la súplica: vayan a votar, por favor, vayan a inscribirse y vayan a votar. Sobre todo en un país en donde, bueno, sabemos que el voto es optativo y bueno, la gente... Sí, La sí, gente termina, la motivación es un tema que nosotros no tenemos acá y que es determinante en Estados y que Unidos. juega en contra de los demócratas. ¿Sí? Claro. Te quiero llevar a un tema que estaría bueno que lo expliques, aunque sea rápidamente, que son los estados péndulos, que son en general los que determinan finalmente una elección, porque hay estados que son claramente demócratas y no se mueven de ahí, claramente republicanos y no se mueven de ahí, y las elecciones entonces suelen depender de dar vuelta o no a alguno de los estados péndulos. Entonces, ¿cómo los ves? Porque además son algunos de ellos los que más están padeciendo el tema de las revueltas antifas y demás. Sí, a ver, eso es cierto, tenés estados como Ohio, como Michigan, como Wisconsin. Como vos decías, esto último, Wisconsin es como un ejemplo de lo que acabas de decir, estados que están sufriendo las revueltas y que son péndulos. Eh, a ver, en esos estados hay algunos que, por ejemplo, Pensilvania. Pensilvania era un estado en donde Trump venía muy mal, venía muy bajo, y recuperó algo así como... Eh, creo que la última que he visto de las encuestas, algo así como 5 puntos, 6 puntos. Lo mismo pasa con Michigan. Michigan es interesante para tratarlo, para hablar de Michigan. Ahora te explico, pero para terminar, para responderte, a ver, ¿cómo veo? Eh, que la situación en esos estados está, hoy los números puede caer para cualquier lado. Ah, mira. Y sí, en cualquiera de los swing puede caer para cualquier lado. Y por eso, si nos tomamos un minuto para ver las campañas, es interesante, es muy interesante, porque las dos campañas saben que están, que pueden, o sea, que va a variar, o sea, que son una semana gana por mucha diferencia Biden, la otra alcanza a Trump. Eh, como las dos campañas saben que pueden ir para cualquier lado, eh, la verdad que los spots de campaña, los videos en estos estados son muy llamativos y hay que mirarlos uno por uno, porque el votante de Ohio no es el votante de Michigan, no es el votante de Wisconsin. Y cada campaña está trabajando en particular uno a uno y le está ofreciendo lo que necesita cada estado, o le está mostrando lo que necesita cada estado. Una cosa es la campaña general, que fue lo que vimos en las convenciones, y otra cosa es cómo se están desarrollando las campañas en esos estados. Y ahí están trabajando en particular las dos. eh, ¿Por qué? Porque hoy los números pueden ir para cualquier lado. Hoy no hay una definición.
Y te decía de Michigan, que es interesante, porque para que para hablar, porque Michigan es importante porque fue un estado en donde, a ver si encuentro, eh, un estado en donde se votó, fue el único casi, el único estado en donde después de que se decretó la pandemia, después de que empezaron los cierres, fue el único estado que se votó en la primaria. Claro. O sea, se votó presencial una primaria. Y precisamente fue un estado en donde, a ver si tengo los números, lo había sacado. El 72% de los votos, o cuando se fueron a recontar, el 72% de los votos ausentes no coincidieron con el número de los votos emitidos. ¿Y O eso? sea, bueno, ahí está, o sea, Michigan es el claro ejemplo, la primaria del 4 de agosto es el claro ejemplo de lo que está diciendo Trump de no se puede votar por correo. ¿Por qué? Porque se va al fraude. ¿Por qué? Porque el sistema de correo no está preparado. Entonces, el punto es que hay un montón de razones porque el Trump dice, bueno, lleva al fraude. Hay un montón de razones porque se puede tardar en el recuento, porque se pueden perder, porque se pueden robar las boletas, un montón de cosas. Pero el punto es que eh, en el estado más, en el municipio, lo que sería nuestro municipio, en la alcaldía más importante, que es Detroit del estado, eh, la verdad que o sea, hubo una diferencia entre los votos emitidos y los votos que se terminaron, eh, que se terminaron contabilizando. O sea, un 72% no coincidía. No, es una locura. Es una locura. Eh, Y por eso lo te tanto, quería piensa preguntar, que en dale. esa elección votó 1.6 millones de habitantes en Michigan. ¿Vos pensás si eso vuelve otra vez a pasar? ¿Qué se hizo? Bueno, recuento, volvamos otra vez a mirar uno Recordemos por que uno. la Pero diferencia de una cosa es votos entre Trump 1.6. y Hillary era muy escasa. O sea que lo que vos estás diciendo es súper peligroso, porque sinceramente estamos hablando, no me acuerdo, pero era tipo 2 millones de votos, me parece. ¿Vos te Sí, más o acordás? menos. Con lo cual estamos hablando de un margen mínimo, así que, digamos, cualquier cosa que pudiera pasar, y no 72%, sino 2%, te prende fuego el país, sí que se prende fuego el país. Bueno, pero vos pensás que es el 72% de diferencia entre los votos emitidos y los votos que se contabilizaron de 1.6 millones. Sí, sí, no. O sea, que es nada. Van a votar muchísimo más en la elección general. O sea, se van a inscribir muchísimo más y van a votar y tienen que estar preparados. El sistema tiene que estar preparado para contabilizar. Si tuvieron estos problemas en 1.6, imagínate lo que puede ser en los millones que significa una elección general. Y solo estamos hablando de un estado. Eh, es cierto lo que vos decís, la diferencia, la diferencia puede ser mínima, eh, pero en eso la diferencia puede ser mínima, pero volvemos otra vez a que la diferencia puede ser mínima y puede ir a favor de Trump. ¿Por qué? Porque eh, para que Biden, hoy los números por lo menos, para que Biden consiga eh, ser electo presidente, hoy estaría necesitando sacar el, una diferencia de a favor obviamente, entre 3 a 5 puntos de diferencia para tener mayoría en el colegio electoral. O sea, que la cantidad de votos populares a favor sea entre 3 y 5 de diferencia a favor de Biden, o sea, más, entre 3 a 5 puntos más entre Trump y Biden, entre a favor Trump de sí, Biden, sí. claro, y en contra de Trump, para que Trump no gane. O sea,
quiere decir que Biden es el que necesita sacar 5 puntos de votos populares más para conseguir mayoría en el colegio electoral y ser electo. Porque en realidad el colegio electoral siempre lo favorece a Trump, con los números ajustados de hoy. No sé si se entendió Sí, este tema. estaba O sea, con pensando, una diferencia mínima, que es lo que está pasando ahora, esto se resuelve en el colegio electoral, por el sistema que tiene Estados Unidos. Y en el colegio electoral gana Trump, claro, cuando la diferencia es mínima. vamos a hacer la próxima una rápida explicación sobre el sistema electoral americano, porque si no, los medios aquí suelen decir, pero ¿cómo puede ser si tenían más votos y qué sé yo? Y queda como que no queda bien explicado cómo funciona, por qué hablamos de estados, y por qué son tan importantes los estados, y no lo que vos llamás el voto popular, qué es lo que se juega, por qué en un país tan grande las campañas se ponen a hacer hincapié y a llevar a los candidatos a determinados espacios que son los que les interesa pelear, y algunos ni se calientan porque saben que los tienen perdidos, mucho más ahora con todo el tema de las restricciones a causa del COVID. Entonces, prometemos para la próxima hacer te comprometo a que prepares la clase, profe, pero para explicar rápidamente de qué se trata, para que cuando lleguemos se entienda por qué la campaña se va a desarrollar de una manera muy particular. Se desarrolla siempre haciendo hincapié en algunos estados, que es esto que estábamos hablando, estados péndulos, se deja de lado algunos estados que los jefes de campaña saben que tienen medio perdidos, y además no es lo mismo la cantidad de votos que saquen que los electores, y entonces esto es importante que lo entienda la gente de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Karina, te agradezco infinitamente, súper clara, súper update con todo lo que está pasando, te vamos a seguir molestando. Sos una de Okay. nuestras especialistas para cubrir para la derecha diario estas elecciones. Un beso grande y bueno, nada, nos vemos la próxima. Bárbaro.